Tres cualidades de un discípulo. Qué interesante que hoy en día se habla poco de los discípulos en cuanto a la iglesia. Conocemos las historias de los discípulos. Conocemos los nombres de los discípulos, lo que hacían los discípulos. Jesús tenía discípulos. Pero la Biblia nos enseña que nosotros somos llamados a ser nosotros discípulos y a producir, o sea, a formar discípulos. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Y usted me ha escuchado decir esto con anterioridad. La primer señal del Espíritu Santo que menciona la Biblia, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Ya se acordó? Ahí en Hechos. Y recibiréis poder. ¿Y qué? Y me seréis. ¿Sí lee la Biblia? Y recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerda de eso? Una de las primeras señales del Espíritu Santo es que cada uno de nosotros vamos a testificar del poder de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos ya en un cuerpo glorificado, se encontró con ellos después de haber resucitado y les dijo, hey, yo los envío a las naciones. ¿Y los envío a qué? A ser discípulos a todas las naciones. Qué importante que nosotros entendamos eso. También me ha escuchado decir que hoy en día hay una iglesia egoísta. Hay una iglesia que nada más está pensando en su necesidad y no está viendo la necesidad que hay en el mundo. Dios nos dejó aquí en el mundo para ser luz del mundo. Voltea con tu vecino y dile, tú eres la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo y por consecuencia nosotros somos la luz del mundo. Cada uno de nosotros, donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en las áreas de influencia con tus amigos, tú tienes que ser una luz. Amén. A nadie le gusta la oscuridad. Cuando nosotros, ahí en la casa que es su casa, nuestra casa que es su casa, cuando compramos la casa tenía unas puertas blancas. Y esas puertas pues duraron mucho tiempo ahí en la casa. Y un día a mi esposa se le ocurrió cambiar las puertas y les puso un color chocolate. Y pues yo ya estaba acostumbrado que en las madrugadas me levantaba y pues se veía lo blanquito, pues ya sabía dónde estaba la puerta. No, estuve como 3 semanas que chocaba contra las puertas porque no las veía. A nadie le gusta la oscuridad. ¿A quién le gusta la oscuridad? A nadie le gusta la oscuridad. Y este mundo está en tinieblas. Pero este mundo no se va a salvar solamente con nuestras oraciones, con que nosotros estemos aquí congregados. Este mundo se va a salvar a través de tu vida. Voltea con tu vecino y dile, este mundo se va a salvar a través de tu vida. Tú eres un instrumento de salvación. Muchas veces nosotros nos limitamos en compartir la palabra de Dios porque conocemos nuestras limitaciones, conocemos nuestras debilidades. Y muchas veces eso la gente dice, yo no voy a compartir porque, bueno, no estoy perfecto, tengo problemas en casa, todos tienen problemas en casa. Jesús tenía problemas con sus discípulos, ¿sí o no? Imagínate que va Jesús caminando, la mujer samaritana, la mujer del flujo de sangre se le acerca, toca el manto, dice que una multitud lo agolpaba, lo rodeaba y de repente Jesús dice en medio de la multitud, sus discípulos al lado de los 12, los cercanos, los que caminaban con él, de repente Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Y qué fue lo que dijeron? Pedro, ¿qué dijo Pedro? Hey, Señor, ¿no estás viendo que la multitud te toca y se agolpa alrededor tuyo? Y tú preguntas, ¿quién te tocó? Había problemas. O sea, no era una cosa sencilla. Pero eso no limitaba a que Jesús les había dado autoridad y poder para hablar el evangelio, para ser enviados en el nombre de Jesús. Tú y yo somos enviados en medio de nuestra debilidad. Por la gracia de Jesucristo podemos compartir el evangelio. Amén. Tú y yo no podemos en nuestra fuerza. Es su gracia.
Y si tú estás esperando ser perfecto para compartir a alguien o para ser un discípulo, pues déjame decirte, estás equivocado, porque Jesús le dijo: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona. ¿En qué? Porque tú no puedes decir: esto lo logré con mi conocimiento, esto lo logré con mis capacidades, sino que entonces reconoces que es Dios que está obrando en tu vida, es su gracia que está obrando en tu vida. Entonces mucha gente se detiene, ¿sí? Como un... ¿no? Bueno, y de eso te quiero compartir. Hay cualidades de un discípulo. La definición de discípulo: persona que recibe enseñanza de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Esa es una definición. La siguiente definición es la que me voy a quedar yo. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. ¿Qué es un discípulo? Una persona que sigue y defiende las ideas, las doctrinas y los métodos de su maestro. Voltea con tu vecino y dile: ¿eres discípulo? Cada uno de nosotros, empezando en casa, en nuestra casa, con nuestra familia, tenemos que hacer discípulos. Hoy en día estas generaciones, niños, adolescentes, están creciendo en tiempos difíciles. Tenemos que sembrarles la palabra. Tenemos que enseñarles a defender sus ideas. Este mundo está lleno de ideas y no sé si te has dado cuenta, pero el mundo quiere imponer sus ideas. ¿Sí te has dado cuenta? El mundo está gobernado por la maldad y en medio de esa maldad el mundo está adoctrinando a los niños, a la población en general. Y se están formando discípulos de la cultura social actual. La vez pasada estaba viendo, me enseñaron un video y estaba un joven en una universidad. Y estaba preguntando ahí, le preguntaba cosas a los demás jóvenes que iban pasando. Y preguntaba cosas como: si yo te digo que era una persona anglosajona, ¿verdad? Y si yo te digo que soy chino, ¿qué me dirías? No, pues si tú quieres ser chino, pues eres chino. Por decirte una de las preguntas. Si yo te digo que me siento como un niño de 7 años y que quiero ir a la primaria, ¿qué me dirías? Pues ve a la primaria. Porque el mundo está siendo ¿qué? Adoctrinado. De alguna manera o de otra, las personas están siguiendo algo. ¿Qué estás siguiendo tú? Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Y también tenemos que ayudar a otros a seguir a Jesús. Porque en la gran comisión, ahí en Mateo, ¿qué les dijo? Id y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, que las guarden y los bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a enseñar. Voltea con tu vecino y dile: eres un maestro. No un maestro, un maestro. Somos llamados a discipular, pero lo primero que tenemos que ver es que si somos discípulos, si estamos siguiendo la enseñanza de la palabra de Dios, si estamos siguiendo los métodos de Dios, si estamos siguiendo la doctrina sana de la palabra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que ver en nuestra vida. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 13, versículo 35. Y dice este versículo, si lo tienes en tu Biblia, búscalo, como quiera va a aparecer ahí en la pantalla, pero dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Una de las primeras señales de un discípulo es el amor. Diga conmigo: el amor. El amor
es un fruto del Espíritu. ¿Está de acuerdo conmigo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Es un fruto del Espíritu. Y ayer escuchaba algo interesante, en estos días de congreso escuchaba algo interesante. Los frutos del Espíritu se desarrollan en medio de la comunidad de Dios. Y para nosotros poder decir que somos discípulos, tenemos que mostrar amor. Obviamente, primero tenemos que mostrar amor a los que están cerca de nosotros. Porque yo conozco gente que es muy amorosa fuera de casa, pero en casa no es amoroso. Y tenemos que aprender a amar la creación, a amar lo que Dios ama. Y esa es una señal de que somos nosotros y tenemos amor. ¿Por qué? Porque Dios envió a Jesús, el Padre envió a Jesús por amor. ¿Por amor a quién? A nosotros que estábamos perdidos. Dice la Biblia que cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Él nos amó. Pero es fácil amar a los que te aman. ¿Sí o no? Es fácil amar a los cuales con los cuales te llevas bien. Pero Jesús, cuando habló del amor, ¿qué dijo? Ama a tus enemigos. Ay, ay, ay. Bendice al que te. Ay, ay, ay. Qué tremendo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a amar al que nos ama. Y después acaba diciendo el Señor, bueno, ¿qué mérito tiene amar a los que te aman? Porque eso lo hace cualquiera, hasta los que no me conocen a mí. Los gentiles hacen esas cosas. Los perdidos aman a los que le aman. ¿Qué virtud hay en eso? Y pienso, si te pones a analizar un poco, si te pones a observar un poco, pienso que hablando de la iglesia en general, no de la iglesia en la cual estamos, sino la iglesia, el cuerpo de Cristo en general. Creo que la iglesia se está enfocando solamente en sus cuatro paredes y ha perdido el amor por lo que Dios ama, y Dios ama al perdido. Dile a tu vecino, Dios ama al perdido. ¿Y sabes cómo va a salvar Dios a esas personas? A través de nuestra vida. A través de nuestra vida, a través de una charla, a través del testimonio, de amor. Porque lo que el mundo necesita es amor. Lo que el mundo necesita es amor. Y nosotros, una señal, una cualidad de un discípulo es que es una persona que muestra amor. Pero no muestra amor solamente a aquellos que le corresponden el amor, sino muestra amor al que Dios ama. Y Dios ama su creación. Dios ama este mundo. Y la Biblia nos enseña que Dios no quiere que este mundo perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Yo creo que Dios puede enviar ángeles. Yo creo que un día Dios puede haber, bueno, de hecho un día va a suceder, el cielo se va a abrir, pero yo creo que Dios podría enviar legiones y legiones de ángeles a aparecerse en el cielo y con una voz de trueno, hablarle a la gente y mover el corazón para que caigan en arrepentimiento. Yo creo que Dios puede hacer eso, pero Dios no lo va a hacer. Porque el instrumento que Dios quiere usar para salvación somos nosotros. Pero tú no puedes ser un instrumento de salvación si no eres discípulo, si no amas. Y otra de las cosas importantes es que ese amor es un amor de cuidado. Alguien tuvo cuidado de ti, por eso estás aquí, ¿sí o no?
Un día alguien tuvo cuidado de ti y por eso hoy estás aquí. Yo te pregunto hoy, ¿tú de quién estás teniendo cuidado? No, pastor, pues tengo cuidado. No, pero estamos hablando de que una cualidad del discípulo es que ames a los que Dios ama. Dios ama al vecino incómodo. Dios ama a tu compañero de trabajo incómodo. Dios ama a aquellas personas y nosotros muchas veces le sacamos la vuelta a esas personas. En lugar de ser un instrumento de amor en las manos de Dios para que esas personas le puedan conocer. Por eso, muchas personas no quieren conocer de Cristo. Porque como cristianos no estamos amando como Dios ama. Juan capítulo 8, versículo 31-32. ¿Está bien? ¿Está bien con esto? ¿Sí? Amor. El amor es fácil, hermano. Para los que están casados, amar es fácil. Levante la mano, ¿sí es fácil o no es fácil? Pues yo creo que tiene sus luchas, ¿no? Porque no todo en el matrimonio es miel sobre hojuelas, ¿o sí? Pasen a testificar. Pero ahí estás porque amas, ¿sí o no? No saliste corriendo a la primera de cambio. No saliste corriendo cuando escuchaste que roncaba. No saliste corriendo cuando se quitó los zapatos y le olían a queso. No saliste corriendo cuando tuvieron su primer discusión. No saliste corriendo, ¿por qué? Porque amas. Y como iglesia tenemos que aprender a amarnos unos con somos diferentes como iglesia. Somos diferentes. Tenemos diferentes contextos familiares, culturales y tenemos que aprender a caminar en amor para que el mundo pueda ver ese amor y sean atraídos al amor de Dios. Pero si muchas veces como iglesia no nos podemos llevar bien entre hermanos, como iglesia estamos criticando al hermano, estamos señalando al pastor, estamos señalando al liderazgo, ¿cómo estamos reflejando el amor de Dios? Me impacta la vida de David, el salmista. David fue ungido por rey desde muy joven, era un adolescente. Él tenía una investidura de Dios para poder ser rey. Saúl era el rey, ¿se acuerda? De repente Saúl empieza a tener envidia de David. ¿Y qué hace Saúl? Empieza a perseguir a David. Y cuando estaba tocando el arpa, porque dice que un espíritu atormentaba a Saúl. Y me impacta eso, pero después platicaremos de eso, que era un espíritu que Dios le permitía. Dios le enviaba un espíritu que le atormentaba. Y cuando estaba ahí David tocándole el arpa y cantando, dice que le aventaba la lanza. ¡Fua! Y David nada más la esquivaba. Tenía buenos reflejos el muchacho. Y luego lo empezó a cazar con el ejército. Y luego lo empezó a perseguir y lo quería matar. Y de repente un día, y David está con todo su ejército. Cuando usted lee de los valientes de David, eran todos los amargados, eran todos los achochos. Usted lea, búsquele ahí en la Biblia. Ahí está, entre Génesis y Apocalipsis. Los resentidos, los amargados, los dolidos, todos estaban ahí con David. Y dice que un día estaban en la cueva. ¿Se acuerda la cueva? Estaban ahí en la cueva. El amor de Dios, estamos hablando del amor de Dios. Estaban en la cueva, de repente se mete Saúl a la cueva. ¿Se acuerda? Y los que están con David, que le dicen: hey, Dios te lo puso para que lo mates. Ay. Lo hubieras matado. Te pregunto hoy, ¿David tenía derecho de actuar en consecuencia en contra de Saúl? ¿Sí o no? Como un derecho de que estaba siendo perseguido, de que su vida estaba en riesgo, tal vez humanamente poderlo ver, sí. Pero ¿qué dijo David? ¿Qué dijo? No, yo no voy a levantar mi mano en contra de él, ungido de Jehová, porque él estaba siendo ungido por Dios para estar ahí. Y él sabía que esa autoridad había sido establecida por Dios, que le quería hacer daño, que lo quería matar, que lo estaba persiguiendo. Claro que sí.
Pero David guardó su corazón. El problema de la iglesia hoy en día es que no está guardando su corazón. Y se levantan a hablar de liderazgo, se levantan a hablar de los hermanos, se levantan a hablar de todo el mundo. Y eso no es amor. Si no puedes decir amén, respire. La iglesia en la que estamos viviendo. No, pues es que el pastor hoy no venía con unción. Hermano, es que no se trata de una plática bonita, porque yo he escuchado N cantidad de veces qué bonita estuvo la palabra, pero no importa si está bonita o no. Lo que importa es lo que está haciendo en tu corazón. Si está haciendo algo en tu corazón. Porque si no está haciendo algo en tu corazón, tú no vas a poder caminar en amor. Necesitamos amor. David amaba al Señor. Por eso no levantó su mano en contra de la autoridad. Porque era un hombre temeroso de Dios. Él sabía quién había establecido a Saúl, aunque era un bandido, aunque lo estaba persiguiendo. Pero él sabía que él tenía una investidura de parte de Dios. Por eso pregunto yo, ¿la iglesia está mostrando el amor de Dios? Es que queremos recibir amor, pero no queremos dar amor. Queremos recibir amor, pero nos cuesta trabajo dar amor. Juan capítulo 8, versículo 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos han creído en él? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dicen? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Otra versión dice, el mismo versículo. Jesús dijo a los discípulos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Permanecer y obedecer. Bueno, esas son dos en uno. Debería haber sido separado, pero son dos en uno. Permanecer y ¿qué? Y obedecer. Si permaneces en la palabra, vas a ser un verdadero discípulo. Yo crecí en la iglesia tradicional. Ahí crecí. Éramos miembros activos de la iglesia. Permanecíamos en eso. Pero la enseñanza no era con la lectura de la Biblia. La enseñanza era con lo que te enseñaban los hombres. Y eso no es lo que dice Jesús de un discípulo. El que permanece en mí, ¿qué? Palabra. Esto no cambia. Esta es la verdad. Ayer, hoy y por siempre. Ni ningún punto, ninguna coma, ningún espacio, ninguna palabra, ninguna frase, ninguna oración va a pasar. Todo lo que está aquí escrito es verdad. Y tenemos que permanecer honrando la palabra. Voltea con tu vecino y le, ¿estás leyendo la Biblia? Es que ¿cómo vamos a permanecer en la palabra si no conocemos la palabra? ¿Cómo vas a saber qué es lo bueno o lo malo? ¿Cómo vas a conocer la verdad? Porque es a través de la palabra de Dios que conocemos la verdad de Dios y que entonces recibimos una libertad. Este libro va a traer libertad a tu vida. Deja de estar leyendo otras cosas que te están llenando de basura la mente.
y empiézate a llenar de la palabra de Dios. Dios habla a través de su palabra. Dice que cuando conoces la verdad, cuando conoces su palabra, entonces vas a ser libre. Hay gente que quiere ser libre del pecado sexual. Hay gente que quiere ser libre de las adicciones, pero no quieren la palabra de Dios. Quieren el 1, 2, 3 de cómo ser libre. El ABC de cómo. No hay un ABC, no hay un 2, 3. Es la palabra de Dios que te hace ser libre. Permanecer en la enseñanza de la palabra de Dios. Estar en ese lugar y no moverte de ese lugar. Eso es lo que va a traer libertad. Y esa es una señal de un discípulo. Amar la palabra. Voltea con tu vecino y dile: ¿amas la palabra? ¿La amas? ¿La amas? Yo quiero decirte, Dios trata de muchas maneras con nosotros, pero yo antes sí me podía dormir sin leer la Biblia. No te voy a preguntar si tú te puedes dormir sin leer la Biblia. Yo estoy diciendo, yo antes sí podía. Pero ahora hay algo en mi corazón que no me deja dormir si no leo la palabra. Y yo, es que ese es su trabajo, pastor. Lee la Biblia. Usted es el pastor. Es una responsabilidad de todos ser un discípulo. Porque cuando tú permaneces en la palabra, viene la libertad. ¿Cuántos quieren libertad? ¿Quieres libertad financiera? Honra al Señor con tus bienes. Ahí está la gente discutiendo que si sí, que si no, que si diezmo, que si no diezmo, que si ofrendo, que si el pastor, que si no el pastor, que si quién sabe qué. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No, es que eso es del Antiguo. Jesús dijo a los fariseos, era necesario diezmar la menta y el eneldo. Es necesario. Pero también es necesario lo interno, lo del corazón, sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de tener una convicción personal. La gente quiere libertad con un consejo no te va a dar libertad. Podemos tener años hablando contigo, dándote consejos una y otra vez, y si tú no honras la palabra de Dios y permaneces en la palabra de Dios, no vas a recibir libertad. Ningún psiquiatra, psicólogo, ningún médico te va a poder traer libertad más que la palabra de Dios. Hace un tiempo tuve una cita con un chico, está medicado por depresión, una depresión muy fuerte, está con medicamentos, está viendo un psiquiatra, está medicado. He estado platicando con él. Esta última vez yo le estoy diciendo: lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Le estoy dando planes de lectura y hasta después de un tiempo obedeció, está leyendo la Biblia. La última vez que lo vi le dije: ¿cómo estás? Me dijo: ya me quitaron el medicamento, gloria a Dios. Años con el psiquiatra. El psiquiatra no va a traer libertad. No estoy diciendo que no vayas, ve, te va a ayudar, es necesario. Hay cosas que puedes, pero hay cosas que son de Dios. Hay cosas que traen libertad. Si la Biblia dice que su palabra trae libertad, está bien, no dejes de hacer lo otro, síguelo haciendo, sigues cuidándote, sigue buscando ayuda, está bien, pero la palabra de Dios también. Y entonces vendrá libertad. Tú me puedes, ya podía ser al tiempo de él. No, fue la palabra. Yo creo que fue la palabra. Yo creo que él empezó a buscar de Dios. Yo creo que empezó a tener una conciencia de Dios en lo espiritual. Y entonces algo sucedió de dentro de él hacia afuera. En la otra versión dice: si ustedes obedecen mis enseñanzas. Permanecer es obedecer su palabra. ¿Cuesta trabajo obedecer? Claro que cuesta trabajo obedecer, pero eso es una señal de un discípulo obediente. Si tú no puedes obedecer a tus padres, si tú no puedes obedecer a tus autoridades en tu trabajo, si tú no puedes obedecer a las autoridades que Dios ha establecido en tu vida, tú no estás obedeciendo a Dios.
Porque dice la palabra que toda autoridad ha sido establecida por Dios, y el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. La única manera que nosotros podemos resistir a la autoridad es cuando van en contra de tu voluntad espiritual, ¿verdad? Que se está parando en contra de lo que dice el Señor, o que están físicamente te está siendo abusado, o que son cosas que te pueden dañar físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Entonces tenemos que hacer un alto. Pero tenemos que aprender a obedecer. A obedecer. Yo te pido en esta mañana, reflexiona cómo está tu vida de obediencia en el entorno en el que vives, porque ahí te vas a dar cuenta cómo está tu obediencia con Dios, porque va paralelo. Un hijo desobediente a los padres no es un hijo obediente a Dios. Un hombre, una mujer que no es obediente a sus autoridades, no es obediente a Dios. Permanecer es obedecer. Juan 15:8. ¿Está haciendo edificación esto, hermano? Si ando un poco irritable es porque no he dormido bien estos días, hermano, pero bueno, discúlpeme. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto es una señal, una distinción, una cualidad del discípulo. La otra versión dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Me gustó esta versión. Es la Biblia de ¿perdón? No, de las Américas. Sí, es de las Américas. TLA es el lenguaje actual y esta es la Biblia de las Américas. Pero dice: y así probéis. ¿Qué dice? Probéis que sois mis discípulos. O sea, tú y yo tenemos que probar que somos discípulos de Jesús. Porque es fácil decirle a la gente: no, yo soy cristiano. No, prueba que eres cristiano. Vive como cristiano. Hermano, yo no quiero etiquetar, pero me mueve un poquito mi mente el de que la gente piense que hay tipos de cristiano. ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Habrá tipos de cristianos? ¿Cuántos tipos de Cristo hay? Solamente hay un tipo de Cristo. Y el que sigue ese tipo de Cristo es cristiano. Y el que no sigue ese tipo de Cristo, que es el Cristo de la cruz, que el que se entregó por nosotros, derramó su sangre y resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y es santo, 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 porque no hay nadie más santo que Él. Si no sigues a ese Jesús y no es tu modelo, entonces tú no eres cristiano. No hay tipos de Cristo, hay un solo Cristo. Y por consecuencia no puede haber diferentes tipos de cristianos. Tenemos que probar, dice aquí, tenemos que llevar un fruto en tu vida. Tu vida está siendo transformada. Porque un hijo de Dios no puede estar viviendo igual. Un hijo de Dios tiene que cambiar su lenguaje. Un hijo de Dios tiene que cambiar los lugares que visita, las costumbres que tenía, los hábitos que tenía, las amistades que tenía. Un hijo de Dios tiene que cambiar su vida. Dios nos lleva a la santidad. Fruto en nuestra vida, un fruto de arrepentimiento, cambios en nuestra vida, pero también un fruto para el reino. Hay gente que solamente va a ser salva a través de tu vida. Yo pienso que cuando lleguemos delante de Dios, el Señor va a decir: y este, y aquel, ¿y por qué no le hablaste? Tenemos una responsabilidad delante de Dios de llevar un fruto delante de su presencia, almas al reino. Eso también es fruto. El árbol se queda con sus frutos. Lo que Dios te da a ti, tus bendiciones que provienen de Dios, no es nada más para que tú digas: ay, pues gloria a Dios que me bendice. No, es para que ese fruto pueda tocar a otros y otros también empiecen a dar fruto. Un árbol que no se le quita el fruto,
hermano, ¿dónde está el hermano Alfredo? Un árbol que no se le quite el fruto temporada por temporada, su fruto se echa a perder, ¿sí o no? Un árbol que le quitas el fruto todas las temporadas, le quitas todo el fruto, su fruto va a ser mejor cada temporada, ¿sí o no, hermano Alfredo? ¿Y qué pasa con la iglesia que se está quedando con sus frutos? ¿Qué pasa con la iglesia que se está quedando con lo que Dios le está dando? Y dame más, y dame más. Pero lo que Dios quiere es que te deshagas de fruto para que otros puedan dar fruto. Y que tu fruto crezca. Porque eso es ser discípulo. Eso es ser discípulo. Que tu vida, la gente puede ver que tu vida está transformada. ¿O no? Yo tengo un amigo de la infancia, Carlos Miranda. Me lo topé una vez. Estábamos platicando, le dio mucho gusto verme y todo. Platicamos. Y cuando nos vemos y todo, y yo estaba emocionado, así de que vamos a vernos, yo le dije, bueno, pues, y cuando me preguntó a qué me dedicaba, y yo le dije que era pastor, su cara cambió. Y no me volvió a hablar. Hasta hace unas semanas atrás me habló. Porque yo a veces le mando mensajitos y le digo, ¿cómo estás? Y así nada más, no le mando versículos, no le mando nada, nada más le lo saludo, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Y hace unas semanas me habló y me dijo, quiero verte. Quiero ir a comer con tu esposa, mi esposa. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Pero ¿qué es el fruto que vamos a llevar nosotros? ¿Cuál es el fruto? Dios quiere que tú y yo llevemos un fruto hacia Él, no solamente en un cambio de vida, porque Él vio un cambio en mi vida y dijo, como mi amigo Daniel, el de las parrandas, el de esto, del otro, ¿cómo es pastor ahora? O sea, no es el Daniel que quiero, con el que quiero comer. ¿Me estoy explicando? Porque Él vio un fruto. Él vio algo en mi vida. Él se dio cuenta cómo yo hablaba. Podías distinguir cómo hablaba él, cómo hablaba yo, cómo él se refería a mí, eso tiene que ser algo notable en tu vida, que tú estés llevando un fruto para Dios, en lo personal y también un fruto de salvación, porque la mies está lista, los campos están listos y tú y yo tenemos que levantarnos a llevar mucho fruto y probar, como decía en la otra versión, ¿me ayudas con la guitarra? Y probar que tú eres un discípulo. El tiempo de la prueba va a sacar a relucir lo que hay en tu corazón. Cualquier circunstancia que tú estés enfrentando difícil va a sacar lo que hay en tu corazón. Y ahí es donde tú y yo tenemos que probar que somos discípulos. El Señor quiere iglesias llenas de discípulos, no llenas de creyentes o de seguidores o de simpatizantes. No. Dios quiere que nosotros honremos su palabra. Si yo un día, hermano, le digo algo que va en contra de la palabra de Dios, deséchelo. Así se lo digo. Si yo un día le enseño algo que está fuera de la palabra de Dios, deséchelo. Porque esto es nuestra verdad. Es la verdad del Evangelio. Así como Dios nos la dejó. Y la Biblia nos enseña que la palabra no es de interpretación privada, sino que su Espíritu nos revela su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer discípulos. ¿Es cómodo que alguien te enseñe? Sí, es cómodo que alguien te diga qué tienes que hacer. Mira, no leas, no pasa nada. Mira, hazle así, hazle así. Es cómodo tener cosas así.
para cada uno. Yo estoy de acuerdo. Si es cómodo que te diga, mira, no, mejor hazle de esta forma, mejor hazle de aquella forma, mira, si haces esto te va a ir bien. Es cómodo eso, pero eso no te va a hacer un discípulo. Eso puede traer algunas cosas a tu vida, pueden ser buenas, pero lo único que te va a transformar y te va a llevar a que lleves más fruto y más fruto, porque dice aquí que lleves que mucho fruto. Mucho fruto. Entre más tú des de lo que Dios te ha dado, Dios te va a dar más para que puedas dar más. No estoy hablando de cosas económicas, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de tus bienes, estoy hablando de tu vida. Siembra tu vida para poder compartir la palabra. Siembra tu vida para el reino. Sirve al Señor en donde estás, en tu trabajo, en tu escuela, sirve al Señor donde Dios te está poniendo. ¿Me estoy explicando, hermano? Porque nosotros, cada uno de nosotros, no debemos ser solamente creyentes o simpatizantes. Tenemos que ser discípulos. Y un discípulo ama, un discípulo permanece obedeciendo su palabra, y un discípulo lleva un fruto. Hermano, es tiempo de que nosotros como iglesia vayamos a sacar la cosecha. Vayamos a sacar la cosecha. ¿Te habla el Señor cada semana aquí? ¿Te dice algo Dios a tu vida? ¿Te bendice Dios? No es nada más para que te vayas bendecido. Es para que esa bendición que Dios te está hablando, lo que Dios te está mostrando, tú puedas tocar otras vidas también. Es un fruto que Dios está dando a ti. ¿Para qué? Para que ese fruto alguien pueda verlo y también diga, yo quiero eso, y pueda venir a los pies de Cristo. Muchas veces, y con eso voy a terminar, se tiene una cultura de iglesia de llevar a la gente a hacer una oración de fe y olvidarse de ella. Pero eso no es así. Porque cuando nosotros llevamos a una persona a hacer una oración de fe, entonces tenemos que incluirla a la comunidad de fe y tenemos que ayudarle, guiarla en su crecimiento. Hay millones de personas que han hecho una oración de fe, pero nunca se integraron al cuerpo de Cristo. Y muy probablemente sus vidas no fueron transformadas, porque es necesario el vivir en comunidad, es necesario el ser discipulado. Eso es. Tenemos que romper esa cultura y ser una iglesia que discipula. Y decir, bueno, sí, te quiero invitar a hacer una oración, pero también te quiero invitar a mi comunidad. También te quiero invitar a que conozcas, te quiero invitar a que leamos la Biblia, te quiero invitar a orar, quiero ayudarte a que puedas crecer. Eso es lo que Dios quiere. Imagínate que una madre da a luz su hijo y lo deja en la cuna y lo olvida. ¿Qué va a hacer de ese niño? Va a morir. ¿Por qué? Porque necesita de la madre. Pues así es. Una persona que simplemente hace una oración de fe y se queda olvidado en un lugar, va a morir. Porque necesita ser alimentado, nutrido, necesita ser edificado en la palabra, necesita ser integrado a la comunidad. ¿Para qué? Para que pueda crecer. Amén. Nada más te quiero animar en esta mañana, hermano, a que podamos reflexionar en esto y decir, ¿soy un discípulo? ¿Soy un hacedor de discípulos? ¿O solamente soy un simpatizante o un creyente? ¿Y qué es lo que quieres ser? ¿Qué es lo que Dios quiere que seas? Espero que esta palabra haya sido de edificación